Existen distintos tipos o enfoques de psicoterapia porque hay distintos tipos de personas. Hay personas, por ejemplo, que simplemente no le encuentran sentido en profundizar en aspectos del pasado y esperan una intervención más dirigida en el aquí y el ahora por parte del terapeuta. Como también hay personas que no soportarían eso, que lo experimentarían como una invasión a su espacio y a su forma de llevar y dirigir su vida. En este sentido, no existe un enfoque psicológico que sea mejor o peor que otro. Simplemente hay enfoques que se adaptan mejor a unas personas y otras que no. En este video te compartiré qué es la terapia Gestalt, sus objetivos, cómo funciona y para quién es indicada, para que lo tengas presente a la hora de elegir qué enfoque es más conveniente para ti. La terapia Gestalt es una forma de psicoterapia que se deriva de la escuela del pensamiento Gestalt. Se trata de una terapia fenomenológico-existencial, que se guía por el principio de que cada individuo es un todo, mente, cuerpo y alma, y que se entiende mejor en relación con su situación actual tal como la experimenta. Es fenomenológica porque se enfoca en las percepciones de la realidad del paciente, y es existencial porque se considera que las personas están siempre en el proceso de devenir y redescubrirse a sí mismos. Además, el enfoque Gestalt es experimental porque se enfoca en el darse cuenta y en el presente que vive la persona o el aquí y el ahora, a diferencia del enfoque psicodinámico que se basa en experiencias del pasado. En la terapia Gestalt, el darse cuenta es clave para el crecimiento personal y el desarrollo pleno del potencial del individuo. El sufrimiento mismo se entiende como consecuencia de una incapacidad de darse cuenta o tomar conciencia de las emociones, de las sensaciones corporales y del entorno que vive la persona en el aquí y el ahora. En este método de darse cuenta, se trabaja a partir de las experiencias de la persona, en la percepción, el sentir y el actuar, y utiliza las emociones del paciente y no las interpretaciones del analista para generar los cambios cognitivos y conductuales. El terapeuta Gestalt se basa en la aceptación incondicional del paciente, pues cree que forzar al paciente a cambiar resulta en un mayor malestar y pérdida de confianza de sí mismo. La meta de la terapia Gestalt es que los pacientes adquieran conciencia no juiciosa de lo que hacen, cómo lo hacen y cómo pueden cambiarlo, y al mismo tiempo aprendan a aceptarse y valorarse. Esto permite al cliente desarrollar una perspectiva única de vida. Se propone también desarrollar la autonomía, la autorregulación de las emociones, la responsabilidad y la creatividad en los pacientes. Al ayudar a la persona a ser más consciente de cómo piensa, siente y actúa en el momento presente, la terapia Gestalt ayuda a que tengan lugar nuevas maneras en las que se pueden aliviar las situaciones actuales de malestar, de modo que pueda aspirar a un potencial máximo. La terapia Gestalt no limita lo humano a una visión individualista, sino que se interesa en las interacciones del individuo con su entorno, ya sea personal, profesional y social. La terapia Gestalt trabaja enseñando a los clientes a cómo definir la experiencia, lo que está siendo vivenciado, en lugar de lo que es una mera interpretación de los eventos. Las personas que llevan un proceso de terapia Gestalt exploran sus pensamientos, sentimientos, conductas, creencias y valores para desarrollar conciencia de cómo se presentan a sí mismos y responden a los eventos y al entorno. Esto les ofrece la oportunidad de identificar elecciones, patrones de conducta y obstáculos que afectan negativamente su bienestar y les impide desarrollar su potencial. El desarrollo del proceso terapéutico generalmente incluye una amplia gama de técnicas expresivas y experimentos creativos desarrollados en colaboración con el terapeuta y el cliente. Estos serán apropiados para el cliente y sus problemas específicos. Existen 3 maneras en que la persona puede lograr darse cuenta según la terapia Gestalt. Primero, mediante el contacto con el entorno. A través de mirar, escuchar, tocar, hablar, mover, oler y gustar, tiene lugar el crecimiento de la persona. El ser de la persona no es una entidad preexistente, sino que está en construcción, en ajuste continuo a la novedad de su medio. Segundo, mediante el aquí y el ahora.
Es importante poner énfasis en el aquí y el ahora, y dejar el pasado y el futuro en un segundo lugar de importancia. Tercero, mediante la responsabilidad. Se refiere a un manejo adecuado de la culpa y el resentimiento. Es importante asumir y hacerse cargo de las consecuencias de los actos. La terapia Gestalt se dirige a adultos, adolescentes o niños y ofrece un trabajo individual en pareja y en familia, como también terapia en grupo, en función de las necesidades del paciente y su situación. La terapia Gestalt puede atender distintos problemas de la vida. Algunos de ellos son la timidez, una separación difícil, el sentimiento de exclusión, trastornos psicosomáticos, la ansiedad, la depresión, trastornos alimentarios, un impasse existencial y problemas relacionales. Este proceso puede dirigirse a toda persona en búsqueda de sí o en sufrimiento, y tiene necesidad de ayudar para atravesar un momento de crisis o de inestabilidad en su vida personal, social o profesional. Si la situación lo demanda, la terapia Gestalt trabaja en un marco de atención multidisciplinario, incluyendo a un médico general o a un psiquiatra en caso que se requiera tomar medicamento. La terapia Gestalt ayuda a superar el estrés y la angustia, las dificultades relacionales, los problemas emocionales, la depresión, las fobias, las adicciones, las crisis de vida como duelo, separación, etc. Con cada paciente, los principios generales deben ser adaptados a la situación clínica particular. Una persona con esquizofrenia, con trastorno borderline o con trastorno bipolar puede necesitar otros enfoques. Gracias por ver este video. Espero que haya sido de utilidad. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Compártelo con un amigo o familiar que creas que pueda servirle. En R&A Psicólogos contamos con un equipo de especialistas que pueden ayudarte. Encuentra con nosotros la ayuda psicológica que necesitas. En la descripción puedes encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente video.